dado que los municipios se tienen que enfrentar primero a su core, a su corazón, a su constituency, pues es muy complicado que ellos empiecen a jalar temas metropolitanos, y ahí sí vemos un déficit terrible. La semana pasada en el periódico se anunció que hay una reducción de los presupuestos, pues con un error, con una lectura tal vez equivocada por parte del gobierno federal, porque precisamente lo que hoy es motor de esa transformación del país, pues no es el estado de Monterrey, perdón, el estado de Nuevo León o el estado de México, es Monterrey, puede ser Toluca, Naucalpan, como nos dice Enrique Cabrero. Realmente la competencia no viene de los países, viene de las ciudades. Y si si el gobierno federal tiene una lectura incorrecta, pues habremos de preocuparnos, ¿no? Pero esa lectura incorrecta puede ser una lectura muy correcta al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que efectivamente el municipio mantiene una visión fundamentalmente municipalista, antes que metropolitana. Como no ha habido todavía institucionalmente esa reconstrucción, esa rearticulación, una nueva arquitectura, lo que hacen los municipios es verse hacia adentro, ¿no? Y pensar que hacia adentro es como mejor se pueden solucionar las cosas, en lugar de pensar en una red que permita al municipio establecerse y ser mucho más sólido en el proceso de decisiones, ¿no? Y el último, pues es muy importante, ¿no? Que es producto de lo anterior, ¿no? Hay una desconexión por parte de los municipios con respecto a las políticas federales. Y aquí viene la pregunta de los 65,000 millones. ¿Qué tendría que hacer un municipio? Hacer sus propias políticas y mandarlas en un proceso ascendente, es decir, es la parte local la más importante y vamos ascendiendo para que sea la federación la que atienda a las necesidades locales. Y les recuerdo que la Constitución dice que el municipio es la base política, económica y de gobierno de este país. O la otra, tendría que ser la federación la que dice, vamos por aquí, y aquí todo el mundo se comienza a encauzar, incluso los gobiernos municipales. Entonces hay un problema de checks and balances que es importante atender, ¿no? Y el municipio hasta este momento está desconectado de esa agenda de políticas públicas federales, ¿no? La evidencia es contundente en este terreno. ¿Qué habría que hacer? Bueno, pues nada que no conozcan ustedes. Enrique y yo llegamos a 6 conclusiones muy generales, ¿no? Y realmente ninguna de ellas es una conclusión que ustedes intuitivamente desconozcan, ¿no? Todas son muy de sentido común, ¿no? Por ejemplo, la parte de la reelección inmediata. Bueno, todo el mundo discute eso. Lo que nosotros decimos es aguas. La reelección inmediata pues puede ser de 10 o de 15 años, ¿no? Puede tener 6 años el presidente municipal, pero eso no garantiza que las políticas o que el output que dé en términos de administración, gobierno, e incluso ahora esta palabra que ya nos están jalando de gobernanza, sea específicamente lo que está esperando el ciudadano. Lo que nosotros pensamos es sí reelección, pero acompañada de un proceso integral de política pública, de administración, de gobierno. Si no, pues de nada nos sirve. Luego, pues obviamente sí tenemos que pensar en esta parte de la ciudadanización, pero también de la capacitación del funcionario público. Como lo comentaba en marzo, el doctor Mauricio Merino, hizo una investigación donde lo vino a presentar el libro, lo vino a presentar el de Servicio Público Municipal, en donde ya lo había comentado el doctor Merino en ese libro. En este país, colegas, cada año hacemos una reestructuración de alrededor de 300,000, entre 250 y 300,000 servidores públicos en el espacio municipal, cada 3 años. Bueno, eso es, ningún servicio civil de carrera profesional lo puede soportar. ¿Qué les estoy contando? Que el reciclaje y la rotación de puestos clave, el aprendizaje que puede tener un funcionario público y sobre todo la capacidad para poder administrar después de una curva de aprendizaje lenta y además muy rápida, se pierde totalmente para volver a reiniciar ese ciclo, a pesar de que el municipio sea la maravilla, el reciclaje, sobre todo la rotación de ese personal, nos cuesta muchísimo a los mexicanos. Lo que hay que pensar es, vamos a hacer esto, pero evidentemente delimitando y sobre todo profesionalizando al tomador de decisiones, ¿no? Otras de las que nosotros habíamos comentado, pues es evidentemente que estamos ante 3 elementos fundamentales y todas tienen que ver con el corte normativo o legal, ¿no? La primera tiene que ser la idea de la cooperación intermunicipal, si estamos hablando de municipios que tienen que comenzar a articularse
entonces la idea es, vamos a darles mayores facultades, sobre todo, más que facultades, la disponibilidad, porque en este país nosotros tendemos a colocar más leyes y menos orden. Entonces el gran problema que tenemos es que institucionalmente tenemos una camisa de fuerza, y un ejemplo es el municipio en el 115 constitucional. Con la mano en la cintura alguien puede llegar y decirle al presidente municipal: oye, presidente, pues mejor ocúpate de los parques, de los panteones, y deja el empleo pues a los empresarios. Y el empresario puede decir: pues que aquí constitucionalmente dice que tú no puedes estar, o sea, ¿dónde estamos? ¿Sí? Hay una desconexión total. Entonces lo que nosotros pensamos es que la idea de la cooperación intermunicipal puede ser un puntal para que los municipios sí tengan este carácter mucho más cooperativo y sobre todo de relaciones intergubernamentales, que como ustedes saben es un detonador de estos procesos de cambio, ¿no? Luego, pues obviamente necesitamos generar que el municipio sea ese componente estratégico. Si la tendencia global es que las ciudades sean las competitivas, pues entonces tenemos que generar y posicionar al municipio, y sobre todo a aquellos municipios que tienen esas facultades, pues para potenciarlos, ¿no? Y lo último es, obviamente necesitamos ese estatuto distinto, ¿sí? Y ese es parte del acompañamiento que Enrique y yo pensamos que se tiene que dar, ¿no? Si yo les pudiera dar una recomendación, y si me lo permiten, es precisamente esa idea. El siglo XXI es el siglo de las ciudades, ¿sí? Algo me queda claro en estos últimos años. Hacia allá vamos, hacia allá tenemos que pensar, ¿no? Y los municipios son ese puntal de transformación, ¿no? Bueno, ya no me voy a detener mucho en esto. ¿Cuál es el objetivo de ahí venimos y hacia dónde vamos con la investigación? Bueno, Enrique y yo dijimos, bueno, ahora si nos vamos a meter ya en este proceso con los municipios, vamos a tomar 4. Tomamos Monterrey, tomamos Tijuana, tomamos Guadalajara y tomamos Pachuca. No me pregunten por qué Pachuca, porque siempre es una pregunta difícil de contestar. Pachuca realmente, los 3 municipios, ustedes lo ven, el único caso disonante o hay que meter ruido, pues es obviamente Pachuca. Pachuca no tuve otra alternativa más que meterlo, porque como yo estoy en Campus Hidalgo, pues iba a ser absurdo que yo estudiara otro y estudiara la ciudad, ¿no? Pero Pachuca, no lo voy a contar a los pachuqueños, no es un municipio que reúna las condiciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita platicaba con Mauricio y creo que Puebla, ya habíamos pensado en Puebla evidentemente, ¿no? Pero Puebla era sacrificar Puebla por Pachuca o Pachuca por Puebla, ¿no? Y en términos de la solidez de la propia metodología, pues obviamente Puebla era el que tenía que ir, ¿no? Pero en términos de la solidez de la Anteconasi, pues yo tenía que meter Pachuca, ¿no? Entonces, si me preguntas sobre Pachuca, pues yo creo que pues ahí cuando vengan los cursos ahí contra el Monterrey o los Tigres los platicamos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos particulares? Pues obviamente es esto que les acabo de comentar, es la composición del cabildo para las últimas 4 gestiones municipales. Esto a través de nuestra metodología de agenda de cabildos, que ya lo tienen ustedes por ahí y que ahorita voy a retomar muy rápidamente, ¿no? Recopilar información sobre la construcción de la agenda de cabildo. Me voy a detener un poquito en esto. Este es un punto clave. Esto es lo que hace diferente esta investigación de otras que se han venido haciendo antes. Lo que aquí queremos hacer es que nos ayuden alumnos o alumnas a que vayan directamente, que sean nuestros ojos, nuestros oídos en el cabildo, que se metan como una suerte de regidores o regidoras y que estén ahí in situ durante un año recopilando en una visión, si quieren, antropológica o sociológica, que sean ahí y que escuchen cómo se discute en el cabildo. No sé si me explico, pero no de sentarme y a ver qué escucho, sino con una metodología que Enrique y yo consideramos que es más o menos seria, que es ir viendo cómo se va construyendo esa agenda. Ustedes ya leyeron, por ejemplo, todos y todas, ustedes ya leyeron a Covey Elder, ¿sí? Covey Ross, ya ven que hay o incluso a Kingdom, que habla sobre las policy windows y sobre todo el agenda setting, si se acuerdan de eso, ¿no? Cómo van, que hay una agenda interna, una externa, hay cómo es el proceso de la agenda, cómo está la organización política. Bueno,
sobre esa idea, construyendo esa dinámica del cabildo. Y para eso necesitamos que haya gente que nos vaya ayudando a decir cómo, qué es lo que está viendo y que vaya reportando cómo se va construyendo esa agenda de cabildo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que esto nos va a ayudar es a identificar cómo se solucionan los problemas. El cabildo es un cuerpo colegiado, pero no todas las iniciativas. Hagan de cuenta que es una suerte de mini legislatura. Ustedes saben que las legislaturas, el que va a depender mucho del nivel de efectividad de la propia legislatura. Lo voy a poner en plata. Imagínense ustedes que el presidente manda iniciativas y que el legislativo pues, es muy eficiente en darle respuesta. De hecho, nosotros tenemos un legislativo muy eficiente. El 80-85% de las iniciativas presidenciales son aprobadas. Nada más que gente muy inteligente dijo, a ver, en realidad son los temas que más fácil pasan o los más difíciles. ¿Sí me explico? A ver, los temas complicados, esos no pasan. Entonces, si ponemos la intensidad y la densidad de ese cuerpo colegiado para tener respuesta a los problemas de veras, nos vamos a dar cuenta que ahí hay un cambio complicado, difícil, ¿no? Es el grado de efectividad que tiene Cabildo como órgano colegiado para dar respuesta a los problemas. Igual va a ser un símil con los legislativos, ¿no? Los legislativos, en los asuntos complicados, la tasa de bateo es altísima, porque son los más ríspidos, porque no hay mucha información, porque los comités técnicos no saben y requieren más tiempo. Si se dan cuenta, pues lo mismo es una hipótesis que tenemos nosotros para la parte local, ¿no?